Ayer salió del Senado definitivamente aprobada la Ley de Memoria Democrática. 128 votos a favor y 113, creo recordar, en contra. No es una mayoría incontestable para una ley de la envergadura de la que estamos hablando. Pues tiene usted razón. No es una mayoría que hubiéramos deseado. De hecho, yo creo que es una ley de memoria homologable con cualquier país europeo que haya sufrido dictaduras, como España, y por tanto yo lo que no entiendo es que no hubiera tenido una mayoría mucho más amplia, porque mire, lo que hacemos es poner en el centro las víctimas. A mí me llama mucho la atención que la derecha, no hablo ya de la ultraderecha, pero hablo de la derecha, si fuera una derecha moderna, europea, civilizada, sería una derecha que hubiera apoyado esta ley. ¿Con esta ley las víctimas del franquismo dejan de ser víctimas de segunda para la democracia española? Claro, la ley salda una deuda con todas ellas. Es decir, damos valor a su lucha por la democracia y por las libertades. Ellos que durante décadas fueron los perdedores de la guerra, ahora podemos decir que han ganado, y han ganado moralmente. Pues hablemos de presupuestos que también han sido aprobados en el Consejo de Ministros esta semana y hoy mismo han entrado en el Congreso. El reproche de Pablo Echenique podemos decir que iba a los negociadores que designó Unidas Podemos y no tanto a la parte socialista del Gobierno. No quisiera yo comentar las declaraciones del señor Echenique, entiendo que será él quien las pueda explicar mejor que yo. Pero bueno, en todo caso, el Gobierno de España ha sido un gobierno estable, que ha mantenido un rumbo claro de apoyo y de protección al 95% de la población, a la inmensa mayoría de la gente. O sea, es difícil encontrar un español que no haya tenido una política pública que le haya beneficiado directamente. Ahora les toca sumar apoyos en el Congreso para sacar adelante los presupuestos. ¿La ley de vivienda es un escollo para conseguir el respaldo del bloque de la investidura? Pues la ley de vivienda fue un acuerdo que se adoptó en el seno del Gobierno en el marco de la negociación de los presupuestos del año pasado, y el acuerdo se cumplió, porque desde el Gobierno aprobamos una ley de vivienda y se mandó a tramitación parlamentaria. Ahora se está discutiendo en tramitación parlamentaria y nosotros lo que deseamos es que salga adelante la ley. Queremos que la vivienda sea el quinto pilar del estado del bienestar, pero tenemos que hacerlo, lógicamente, en unas condiciones en las que nosotros consideremos que son buenas para los propietarios, para los inquilinos, para el mercado de la vivienda y, en general, para garantizar el derecho del acceso a la vivienda de todos los ciudadanos. ¿El Gobierno está pensando en algún otro instrumento que pueda evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas, más allá de la idea que se le ocurrió al ministro Escrivá de recentralizar los impuestos básicos del Estado? Creo que la idea fundamental en materia de financiación autonómica sería que consiguiéramos un nuevo acuerdo de financiación. Para eso es necesario que se trabaje mucho y se trabaje bien. Nosotros como Gobierno ya hicimos una propuesta, pero es verdad que fue difícil siquiera hablar con el Partido Popular, que es con quien tenemos que hablar, porque el Partido Popular, el señor Feijóo, no tiene un modelo de financiación autonómica única. También le digo que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, con los presupuestos que acabamos de aprobar, las comunidades autónomas van a tener un 40% más de ingresos de los que tenían en el Gobierno de Rajoy. Por tanto, esa apuesta clarísima por el estado del bienestar, por la educación, por la sanidad, por las universidades, por todas aquellas materias que gestionan las comunidades, es una apuesta indudable. En materia también de financiación, no habrá habido un acuerdo global de financiación autonómica, pero que hemos transferido un 40% más de recursos a las comunidades autónomas es un hecho indiscutible. ¿Tiene la sensación de que el presidente de la Generalitat se ha plantado ante la parte más radical del independentismo catalán? Bueno, tengo la sensación que hay una parte del independentismo que está haciendo política en el sentido de intentar resolver el problema, y tengo la sensación de que hay otra parte del independentismo que se encuentra muy cómoda en el enfrentamiento, en la tensión y en no buscar ninguna solución a nada. ¿Qué busca Pedro Sánchez con un segundo cuerpo a cuerpo en el Senado con el líder de la oposición? Creo que debiera ser una muy buena noticia para todos los españoles que haya debates entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. No le escondo que para nosotros estos debates en el Senado con Feijóo, con el señor Feijóo, bueno, pues resultan muy interesantes. Primero porque permiten al Gobierno explicar todo lo que estamos haciendo en beneficio de la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque también demostramos que no hay ningún proyecto en el señor Feijóo y en el Partido Popular. Su proyecto es destruir, derogar todo lo que estamos aprobando, todos los avances que está llevando a cabo este Gobierno. Todo su proyecto político es destruirlos y es derogarlos.
de tal manera que el señor Feijóo pretende derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de eutanasia, la ley educativa, es decir, ese es su proyecto. Es un proyecto de demolición del estado del bienestar. Pues vayamos a otro tema igual de palpitante, que es el Consejo General del Poder Judicial. Estamos ante las últimas horas de la presidencia del ESMES al frente del Consejo General del Poder Judicial. La situación en el Consejo es absolutamente inaceptable y ya no da más de sí. No se puede esperar ni un segundo más. Es imprescindible que el Partido Popular abandone su bloqueo insistente en los últimos 4 años y renovemos el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, yo le pido al señor Feijóo, le pido que no ya sentido de Estado, no ya responsabilidad, le pido simplemente patriotismo. Le pido, por favor, que piense en su país, que piense en el prestigio del Poder Judicial, que piense en el prestigio de España, que abandone las 1001 excusas que pone cada día para no renovar el Consejo y que nos sentemos para conseguir renovar el Consejo General del Poder Judicial y que vuelva a la normalidad institucional en el Poder Judicial en nuestro país. Ministro, con todos los respetos, parece un llamamiento desesperado, pero también baldío. ¿Qué motivo van a tener para renovar el Consejo General del Poder Judicial en una semana cuando no lo han hecho en 4 años? Bueno, creo que la situación de deterioro institucional del Poder Judicial y las palabras del ESMES y su posible dimisión en el futuro son el ejemplo más evidente de esto. Ya le digo que el daño reputacional que el Partido Popular y su bloqueo está haciendo al Poder Judicial empieza a ser muy grave. Si las medidas implementadas por el Gobierno para afrontar esta nueva crisis económica tienen un apoyo social por encima del 80%, ¿por qué el Partido Socialista no crece en las encuestas? Pues mire, creo que la pregunta es muy interesante porque plantea distintas cuestiones que hay que analizar. Que nosotros las políticas que estamos llevando a cabo desde el Gobierno tienen mayoría de apoyo social es indiscutible. Eso ¿se traslada directamente a encuestas sin intención de voto? No, pero fíjese, es que no hay elecciones a la vista. Si es que en España ya hay un club de presidentes por encuesta que nunca lo fueron, al que pertenece Albert Rivera y Pablo Casado y que seguramente va a pertenecer también el señor Feijóo. Cuando haya elecciones, la gente decidirá su voto. Pero hasta el momento, fíjese, me importa mucho más que valoren positivamente las medidas y las políticas que pone en marcha el Gobierno, me importa mucho más que cualquier otra cosa. ¿Que Sánchez revalide el segundo mandato depende del éxito o el fracaso del proyecto político o del espacio político que pretende liderar Yolanda Díaz? Bueno, en un escenario con un Parlamento tan fragmentado, les recuerdo que las Cortes en este momento, el Congreso de los Diputados, es el Congreso más fraccionado de la historia de la democracia. Nunca hubo tantas fuerzas políticas en nuestro país. Y aún así estamos sacando adelante todo. Hemos aprobado, con la ley de memoria y las 2 leyes que se aprobaron ayer en el Senado, 169 iniciativas legislativas en lo que va de legislatura. Y esto significa, simple y llanamente, que es el gobierno más transformador de la historia de la democracia. El más transformador.